En la bulliciosa vecindad del Chavo, ubicada en un rincón olvidado de la Ciudad de México, la vida transcurría como un ciclo interminable de risas forzadas, peleas absurdas y miserias cotidianas. Era un lugar donde el sol se filtraba a través de las grietas de los edificios viejos, iluminando patios polvorientos que olían a jabón barato y a comida recalentada. El patio central era el corazón de todo. Allí se reunían los vecinos, gritaban, se insultaban y, ocasionalmente, compartían un momento de humanidad. Pero debajo de esa fachada de comedia infantil, latía un pulso oscuro, una tensión que nadie admitía, como si el aire mismo estuviera cargado de resentimientos acumulados. El Chavo, un niño huérfano de apenas 8 años, vivía en el departamento 8 del otro patio, un espacio abandonado que nadie reclamaba. Durante el día, se escondía en su barril, un cilindro oxidado que era su refugio contra el mundo. Era un chico flaco, con ojos grandes y tristes, vestido siempre con ropa raída que le colgaba como un disfraz de pobreza. Su sonrisa era genuina, pero sus risas a menudo sonaban huecas, como si intentara convencerse a sí mismo de que la vida no era tan cruel. Todos lo conocían como el Chavo, sin nombre real, sin familia, solo un espectro errante que sobrevivía de mandados y migajas de compasión. Provocaba una tristeza profunda verlo. Un niño solo, con el estómago rugiendo de hambre, soñando con tortas de jamón que solo existían en su imaginación. Cada vez que salía del barril, parecía más pequeño, más vulnerable, como si el mundo lo estuviera aplastando poco a poco. Los antagonistas de esta vecindad eran un puñado de adultos egoístas y mezquinos, cuya crueldad se disfrazaba de humor. Doña Florinda, una mujer altiva y presumida que vivía en el departamento 14 con su hijo Kiko, era la reina indiscutible del desprecio. Con su cabello rubio teñido y sus aires de superioridad, trataba a los demás como basura. ¡Qué barbaridad!, exclamaba siempre, golpeando a quien se interpusiera en su camino, especialmente a don Ramón. Su hijo Kiko, un niño consentido y llorón con cachetes inflados como globos, era su reflejo perfecto. Egoísta, caprichoso, siempre exigiendo juguetes caros que su madre le compraba con dinero que apenas tenía. Kiko se burlaba del Chavo sin piedad, llamándolo Chavo del 8 con un tono de mofa, robándole sus juguetes improvisados y riéndose de su hambre. Era odioso ver cómo un niño privilegiado pisoteaba a uno que no tenía nada, como si el sufrimiento ajeno alimentara su ego inflado. Don Ramón, el desempleado crónico del departamento 72, era otro antagonista disfrazado de víctima. Vivía con su hija Chilindrina, una niña pecosa y astuta que heredaba la picardía de su padre. Don Ramón era vago, mentiroso y evasivo, siempre huyendo del señor Barriga para no pagar la renta. Golpeaba al Chavo por accidente o por frustración, gritándole "no seas payaso", mientras huía de sus responsabilidades. Su hija Chilindrina, aunque lista y simpática, participaba en las burlas, robando las ideas del Chavo aliándose con Kiko para humillarlo. Era triste ver a Chilindrina, una niña que podría haber sido amiga del Chavo, convertida en una cómplice de la crueldad por imitar a su padre irresponsable. Doña Clotilde, la bruja del 71 como la llamaban, vivía en el departamento 71 y era una solterona amargada que perseguía a don Ramón con ilusiones románticas patéticas. Trataba al Chavo con indiferencia, a veces con desprecio, llamándolo mocoso cuando le pedía ayuda. Su soledad la hacía odiosa, como si descargara su frustración en los más débiles. El profesor Girafales, alto y tieso como una jirafa, no vivía en la vecindad pero visitaba frecuentemente a doña Florinda, trayendo flores marchitas y declaraciones ridículas de amor. Era un maestro pomposo, que ignoraba al Chavo como si fuera invisible, enfocándose solo en su romance tonto. El señor Barriga, el dueño regordete de la vecindad, llegaba con su hijo ñoño para cobrar la renta, aplastando accidentalmente al Chavo con su panza enorme. Ñoño, un niño obeso y glotón, competía con Kiko en egoísmo, comiendo todo lo que encontraba mientras el Chavo pasaba hambre. Estos adultos y niños formaban un coro de antagonistas que, con su indiferencia y burlas, erosionaban el espíritu del Chavo día tras día, provocando un odio profundo hacia ellos. Eran parásitos emocionales, alimentándose de la miseria ajena sin un ápice de empatía. Un día soleado, el Chavo decidió cambiar su suerte. Había ahorrado unas monedas haciendo mandados para doña Clotilde y doña Florinda. Llevar bolsas pesadas, limpiar patios sucios, tareas que lo dejaban exhausto pero con un puñado de pesos en el bolsillo. «Voy a vender tortas de jamón», anunció con entusiasmo infantil, saliendo de su barril con una sonrisa genuina. Compró ingredientes baratos en el mercado. Pan viejo, jamón rancio, lechuga marchita. Armó un puesto improvisado en el patio central, un tablón sobre cajones, con un letrero torcido que decía tortas del Chavo. Soñaba con el aroma del jamón fresco, el crujir del pan, el sabor que lo transportaba a un mundo sin hambre. Al principio, nadie compró.
Doña Florinda pasó de largo, arrugando la nariz. ¡Qué asco, chavo! ¿Quién querría comer eso? Ve a jugar a otra parte. Kiko se rió, tirando una torta al suelo. Ja ja ja. Tus tortas parecen hechas de cartón, chavo roncoso. Don Ramón, fumando un cigarro, murmuró. No tengo dinero, chamaco. Además, huelen raro. Chilindrina se unió a las burlas. Pobrecito chavo, nadie quiere tus tortitas feas. Doña Clotilde lo miró con desdén. No seas tonto, niño. Vuelve a tus mandados. El profesor Girafales, llegando con flores, ni siquiera notó el puesto. El señor Barriga y Ñoño, en su visita mensual, pisotearon accidentalmente una torta mientras cobraban renta atrasada a don Ramón, quien gritaba excusas. El chavo sintió una tristeza abrumadora, acurrucándose en su barril con lágrimas silenciosas. El rechazo dolía más que el hambre. Era como si la vecindad entera conspirara para aplastarlo. Probó sus propias tortas, masticando con esfuerzo, pero el jamón era insípido, el pan seco. Necesito una receta mejor, pensó, desesperado por triunfar. Pasaron días experimentando. Agregaba especias robadas, mayonesa diluida, pero nada funcionaba. Las ventas eran nulas, y su dinero se agotaba. Una noche, solo en el patio oscuro, el chavo oyó un ruido en el callejón trasero. Curioso, salió del barril y vio a un vagabundo ebrio tropezando, cayendo sobre vidrios rotos. El hombre se cortó gravemente, sangrando profusamente, y en su agonía, pidió ayuda. El chavo, aterrorizado, intentó auxiliarlo, pero el vagabundo murió allí mismo, solo y olvidado. En pánico, el chavo arrastró el cuerpo al otro patio, cerca de su departamento 8, para ocultarlo. Pero el hambre lo traicionaba. Olía la sangre, la carne expuesta. Recordando historias de supervivencia que había oído en la calle, cortó un pedazo pequeño con un cuchillo oxidado que encontró. Solo para probar, se dijo, temblando. La carne cruda era salada, jugosa, diferente a todo. Un sabor adictivo lo invadió, una euforía prohibida. Esto podía ser el secreto, murmuró, comiendo más, sintiendo una fuerza oscura crecer en él. Al amanecer, mutiló el cuerpo, escondiendo partes en su barril. Esa noche, preparó tortas con jamón especial. Vendió una a un vecino distraído, y el elogio llegó. Está deliciosa. El negocio empezó a repuntar, pero el chavo ya no era el mismo. La adicción a la carne cruda lo consumía en secreto, mordisqueando pedazos en la oscuridad, sus ojos brillando con un hambre inhumana. El terror se insinuaba sutilmente. El chavo, el niño inocente, había cruzado una línea invisible. Mientras la vecindad dormía, él planeaba su próximo ingrediente, mirando a sus vecinos con una sonrisa torcida. Doña Florinda y Kiko, en su departamento 14, reían de algo trivial, ignorantes del monstruo que habían ayudado a crear con su crueldad. Don Ramón y Chilindrina, en el 72, discutían por dinero, sin saber que el chavo los observaba desde las sombras. Doña Clotilde, en el 71, soñaba con amor no correspondido, ajena al peligro. El profesor Girafales se marchaba, prometiendo volver, mientras el señor Barriga y Ñoño contaban monedas, pisoteando sueños sin darse cuenta. La tristeza por el chavo era palpable. Un niño roto por el rechazo, transformado en algo aterrador. Y el odio por los demás crecía. Su indiferencia lo había empujado al abismo. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de contradicciones para el chavo. Por las mañanas, seguía saliendo del barril con su sonrisa infantil, como si nada hubiera cambiado. Vendía sus tortas en el patio central con una energía renovada. Tortas de jamón especiales, las mejores del mundo. Gritaba con voz aguda, atrayendo a curiosos que antes lo ignoraban. El secreto estaba funcionando. La carne humana, tierna y jugosa cuando se cocinaba bien, tenía un sabor que nadie podía describir con precisión, pero que todos repetían. Es diferente. Adictiva. Las ventas subieron. Primero uno, luego dos, luego una fila pequeña de vecinos y transeúntes que pasaban por la vecindad. El chavo guardaba el dinero en una lata oxidada dentro del barril, contando billetes arrugados con dedos temblorosos. Pero la adicción era más fuerte que el negocio. Cada noche, cuando la vecindad se apagaba, el chavo volvía al departamento 8. Allí, en la penumbra, sacaba trozos de carne cruda que había envuelto en trapos húmedos para conservarlos. Los mordía despacio, sintiendo cómo la textura fibrosa se deshacía en su boca, cómo la sangre residual le manchaba los labios. Solo un poco más, se repetía, pero siempre terminaba comiendo hasta saciarse. Sus ojos se hundían más, su piel palidecía, y una fiebre extraña lo recorría. Ya no era solo hambre. Era necesidad. El niño que antes lloraba por una torta de jamón, ahora lloraba de placer prohibido al devorar carne humana sin cocinar.
El primer objetivo lógico fue el más fácil. El vagabundo ya estaba muerto, nadie lo buscaba. Pero el chavo necesitaba más. Observaba a los vecinos con ojos calculadores, ya no con la inocencia de antes. Doña Clotilde fue la primera en caer en su radar. Vivía sola en el 71, salía poco, hablaba poco. Nadie la extrañaría de inmediato. Una tarde lluviosa, el chavo tocó su puerta con una excusa preparada. Doña Clotilde, ¿me deja guardar unas tortas en su refrigerador? El mío se descompuso. Ella, siempre desconfiada pero solitaria, lo dejó pasar con un gruñido. Entra rápido, mocoso, no me mojes el piso. Mientras ella le daba la espalda buscando un plato, el chavo sacó el cuchillo oxidado que ya llevaba siempre encima. Un golpe seco en la nuca, y doña Clotilde cayó sin un grito. El chavo la arrastró al baño, donde la sangre se diluyó con el agua del lavabo. Trabajó rápido, con manos temblorosas pero precisas. Cortó lo que necesitaba. Muslos, brazos, partes que se podía moler o filetear para las tortas. El resto lo envolvió en bolsas negras y lo escondió en el fondo del barril. Esa noche comió crudo un pedazo de su muslo, sintiendo una euforía enfermiza. Gracias, doña Clotilde, murmuró con la boca llena, lágrimas mezclándose con la sangre en su barbilla. Al día siguiente, la vecindad notó su ausencia. Doña Florinda comentó con desdén. Seguro se fue a perseguir a don Ramón otra vez. ¡Qué ridícula! Kiko se rió. Ja ja ja. La bruja se escapó porque nadie la quiere. Don Ramón, aliviado por no tener que esquivar sus avances, solo dijo. Mejor, menos problemas. Nadie llamó a la policía. Nadie la buscó. El chavo vendió tortas especiales todo el día, y la gente repetía. Estas están más ricas que las de ayer. El dinero crecía. Pero la tristeza del chavo se profundizaba. Cada mordisco crudo le recordaba que ya no era un niño, que había matado a una vecina que, aunque cruel, era parte de su mundo roto. La segunda víctima fue Chilindrina. La niña pecosa siempre había sido astuta, pero también imprudente. Una noche, mientras jugaba a las escondidas sola en el patio trasero, don Ramón la había castigado dejándola afuera, vio al chavo salir del barril con una bolsa sospechosa. Curiosa, lo siguió hasta el departamento 8. Chavo. ¿Qué traes ahí? ¿Robaste algo? Preguntó con su voz chillona y burlona. El chavo se giró, pálido, con los ojos brillando en la oscuridad. No es nada, Chilindrina. Vete. Pero ella insistió, empujándolo. Déjame ver. Seguro es comida que no quieres compartir, egoísta. El chavo no lo pensó dos veces. La tomó del brazo, la jaló adentro y cerró la puerta. Chilindrina forcejeó, gritando. Suéltame, chavo. Papá. Un golpe con el mango del cuchillo en la sien la silenció. Cuando despertó, estaba atada en el suelo del departamento 8, con la boca amordazada con un trapo sucio. El chavo la miró con tristeza infinita. Lo siento, Chilindrina. Pero necesito más. Tú siempre te reías de mí. Ahora vas a ayudarme de verdad. Ella lloraba, pataleaba, pero era inútil. El chavo trabajó con lágrimas en los ojos, cortando, separando, limpiando. Comió un pedazo crudo de su mejilla mientras aún estaba tibia, sollozando. Perdóname. Perdóname. Esa noche durmió abrazado al barril, temblando de culpa y placer al mismo tiempo. Al amanecer, don Ramón notó la ausencia de su hija. Gritó por toda la vecindad. Chilindrina. Chilindrina. Buscó en cada rincón, pero no encontró nada. Doña Florinda lo miró con desprecio. Seguro se escapó porque no aguantaba verte rascándote todo el día. Kiko agregó. Ja ja ja. La Chilindrina se fue a buscar un papá mejor. Don Ramón, por primera vez, pareció genuinamente preocupado, pero su orgullo lo hizo callar. Nadie sospechó del chavo, que vendía tortas con una sonrisa forzada. Prueben las nuevas. Con un toque especial. Las ventas explotaron. La gente hacía fila, comentando. Nunca había probado algo tan único. El terror se espesaba en el aire. El chavo ya no era el niño del barril. Era un depredador pequeño, silencioso, con manos manchadas de sangre que nadie veía. Cada vez que masticaba carne cruda, sentía su cuerpo cambiar. Los dientes más afilados, la vista más aguda en la oscuridad, una fuerza que no correspondía a su tamaño. Pero también sentía un vacío creciente. Miraba el barril vacío y lloraba. Yo solo quería vender tortas. Solo quería que me quisiera. La vecindad seguía su rutina cruel, ignorante de que el monstruo que habían creado con sus burlas y rechazos ahora los acechaba uno por uno. Doña Florinda y Kiko seguían presumiendo en el 14, planeando una fiesta cara que no podían pagar. El profesor Girafales llegó esa tarde con flores marchitas, declarando su amor eterno mientras doña Florinda lo trataba con altanería.
El señor Barriga y Ñoño aparecieron para cobrar la renta, aplastando accidentalmente una torta del chavo y riéndose. Cuidado, gordo. No queremos que el chavo se quede sin negocio. El chavo los miró desde lejos, con una sonrisa que ya no era infantil. Planeaba su próximo movimiento. La tristeza por él era insoportable. Un niño que había soñado con jamón y ahora soñaba con sangre. El odio hacia los demás ardía. Su egoísmo, su indiferencia, su crueldad cotidiana habían alimentado al monstruo. Y el horror crecía, porque el chavo ya no podía parar. La vecindad ya no era la misma. El patio central, antes lleno de gritos, risas forzadas y portazos, se había vuelto extrañamente callado. Las puertas se abrían menos, las ventanas se cerraban antes del atardecer. Nadie hablaba abiertamente de las desapariciones, pero el miedo flotaba como un olor rancio que nadie podía identificar. Doña Clotilde no había regresado. Chilindrina se había esfumado sin dejar rastro. Don Ramón pasaba los días sentado en el escalón de su departamento 72, con la mirada perdida, fumando cigarro tras cigarro, murmurando para sí mismo. ¿Dónde estás, mi niña? ¿Dónde te metiste? Por primera vez en años, no esquivaba al señor Barriga. Simplemente no tenía fuerzas para mentir. El chavo seguía vendiendo tortas. Ahora tenía un carrito improvisado con ruedas de bicicleta vieja, pintado de rojo chillón para atraer clientes. El letrero decía: Tortas del Chavo. El sabor que nunca olvidas. La fila era constante. Vecinos nuevos, repartidores, hasta policías de ronda que pasaban por la calle principal y se detenían atraídos por el aroma. «Qué ricas están estas tortas, chamaco», le decían, pagando sin regatear. El dinero llenaba latas, bolsas, incluso una caja fuerte pequeña que había comprado con las primeras ganancias. El chavo sonreía, pero su sonrisa ya no llegaba a los ojos. Dentro del barril, por las noches, comía carne cruda hasta vomitar, y luego comía más. Su cuerpo delgado empezaba a cambiar. Los músculos se marcaban bajo la piel pálida, los dientes se sentían más largos al rozar la lengua, y un hambre constante le quemaba las entrañas. La siguiente víctima fue don Ramón. El hombre, roto por la desaparición de su hija, se había vuelto vulnerable. Una noche, borracho de cerveza barata, se sentó solo en el patio, llorando en silencio. El chavo lo observó desde las sombras del barril. Él siempre me pegaba. Siempre me gritaba. Pero también me daba de comer a veces, pensó, con una mezcla de odio y culpa que le retorcía el estómago. Se acercó despacio. «Don Ramón, ¿está bien?», preguntó con voz infantil, fingiendo preocupación. El hombre levantó la vista, con ojos enrojecidos. «Vete, chavo. No estoy para juegos hoy. Pero le traje una torta. Gratis. Para que se sienta mejor». Don Ramón dudó, pero el hambre y la tristeza lo vencieron. Aceptó la torta envuelta en papel. Mientras comía, el chavo se sentó a su lado, hablando bajito. «¿Sabe? A veces pienso que la gente desaparece porque nadie los quiere de verdad. Como Chilindrina. Como doña Clotilde. Como usted». Don Ramón se atragantó. «¿Qué sabes tú de mi hija, mocoso?». El chavo no respondió. Solo esperó a que el hombre terminara de comer. Luego, con un movimiento rápido que nadie habría esperado de un niño, le clavó el cuchillo en el cuello desde atrás. Don Ramón gorgoteó, intentó gritar, pero el chavo le tapó la boca con fuerza sorprendente. Lo arrastró al departamento 8, donde ya tenía todo preparado. Sábanas viejas para absorber la sangre, un balde con agua jabonosa, el cuchillo afilado en una piedra. Trabajó hasta el amanecer, cortando, separando, limpiando. Cuando terminó, comió un pedazo crudo del hígado aún caliente, sollozando. «Perdóname, don Ramón. Pero ahora ya no sufrirás más. Y yo necesito seguir». Al día siguiente, la vecindad despertó con un nuevo rumor. Don Ramón se había ido. «Seguro huyó porque no podía pagar la renta», dijo doña Florinda con su tono altivo, mientras cepillaba el cabello de Kiko. «Ese vago siempre fue un inútil». Kiko se rió. «Ja ja ja. Ahora el departamento 72 está libre. Podemos mudarnos ahí y tener 2 patios». Nadie buscó. Nadie llamó a nadie. El chavo vendió tortas todo el día, y la gente repetía: «Estas están aún más sabrosas». «¿Qué les pones, chavo?». Él solo bajaba la mirada y decía: «Es un secreto». El profesor Girafales llegó esa tarde, como siempre, con un ramo de flores medio marchitas y su eterna declaración: «Oh, mi distinguida Florinda. Permítame expresarle mi más profundo». Pero doña Florinda lo interrumpió con impaciencia. «Profesor, hoy no estoy de humor. Primero la bruja, luego la niña pecosa, ahora el vago de don Ramón. Esta vecindad se está volviendo insoportable.
Girafales, confundido, se quedó a tomar café, ignorando por completo al niño del carrito que los observaba desde la entrada del patio. El señor Barriga y ñoño aparecieron al atardecer, como cada fin de mes. El gordo dueño de la vecindad sudaba profusamente, contando billetes mientras ñoño masticaba una torta del Chavo con glotonería. «Están buenísimas, Chavo». «Dame otra», pidió el niño obeso, con migajas cayendo sobre su camisa. El Chavo sonrió de lado. «Claro, ñoño. Tengo muchas». El señor Barriga, distraído contando el dinero atrasado de don Ramón, ni siquiera notó que el departamento 72 estaba vacío. Ese flojo se fue sin pagar. «Pero no importa, ya encontraré otro inquilino», murmuró, aplastando accidentalmente el carrito del Chavo al girar. El niño no se quejó. Solo miró la espalda ancha del hombre y pensó. Pronto. Esa noche, el Chavo no pudo dormir. El hambre lo devoraba desde adentro. Salió del barril y caminó por el patio en silencio, escuchando los ronquidos de Kiko en el departamento 14, los suspiros de doña Florinda, el tic-tac del reloj del profesor Girafales que se había quedado a dormir en el sillón. El niño se detuvo frente a la puerta del 14, con el cuchillo en la mano temblorosa. Ellos siempre me pegaron. Siempre me humillaron. Siempre me hicieron sentir que no valgo nada, pensó. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. Pero el hambre era más fuerte que la culpa. Entró sin hacer ruido. Kiko dormía boca arriba, con la boca abierta, roncando suavemente. El Chavo se acercó, levantó el cuchillo. Y dudó. Por un segundo, vio al niño consentido no como un monstruo, sino como otro niño solitario, criado por una madre que lo usaba como trofeo. Bajó el cuchillo. «No. Todavía no», susurró. Salió de puntillas y cerró la puerta. Pero el hambre no lo dejaba en paz. Fue al departamento 14 de nuevo, esta vez al amanecer, cuando doña Florinda salió a regar las macetas. La mujer lo vio y frunció el ceño. «Chavo. ¿Qué haces aquí tan temprano? Vete a jugar a tu barril, no estorbes». El Chavo sonrió con dulzura fingida. «Doña Florinda. ¿Quiere probar una torta nueva? Es especial. Para usted». Ella dudó, pero el orgullo la venció. «Bueno, solo porque insistes». Tomó la torta y dio un mordisco. «No está mal». El Chavo esperó. Minutos después, doña Florinda sintió un mareo. «Me siento rara». Cayó de rodillas. El Chavo la arrastró adentro, cerró la puerta con llave. Kiko seguía durmiendo en su habitación. Trabajó en silencio, con lágrimas constantes. Cuando terminó con doña Florinda, limpió todo, envolvió las partes en bolsas y las llevó al barril. Luego despertó a Kiko con suavidad. «Kiko. Tu mamá me pidió que te llevara al mercado. Dice que hay una sorpresa». El niño, aún medio dormido y confiado, lo siguió sin dudar. En el departamento 8, el Chavo cerró la puerta y miró al niño de cachetes inflados. Kiko sonrió. «¡Qué emoción! ¿Qué es la sorpresa?». El Chavo, con voz quebrada, respondió. «La sorpresa es que ya no vas a sufrir más». El golpe fue rápido. Kiko cayó sin entender. El Chavo lloró mientras cortaba, mientras comía crudo un pedazo de su mejilla regordeta, mientras susurraba. «Perdóname. Perdóname». Al mediodía, el profesor Girafales salió del departamento 14 confundido. «Florinda. Kiko». Nadie respondió. La vecindad estaba en silencio absoluto. El Chavo vendía tortas en el carrito, con la mirada vacía. El negocio era un éxito rotundo. Pero dentro de él, algo se rompía cada vez más. El terror ya no era sutil. Era palpable. El niño del barril había devorado a casi todos. Y aún quedaban el profesor Girafales, el señor Barriga y ñoño. El final se acercaba, pero el Chavo ya no sabía si quería que terminara. El silencio en la vecindad ya no era inquietante. Era absoluto. El patio central parecía un cementerio olvidado, con el carrito de tortas del Chavo como único testigo vivo. Las ventanas permanecían cerradas, las puertas con candados improvisados que nadie había puesto. El viento arrastraba hojas secas y pedazos de papel que alguna vez fueron billetes arrugados. El Chavo seguía allí, vendiendo. El negocio era un éxito rotundo. Gente de toda la ciudad llegaba atraída por el rumor. «Hay un niño que vende las tortas más deliciosas del mundo». Hacían fila desde temprano, pagaban precios altos sin quejarse, y se iban con una sonrisa satisfecha y un secreto que no podían explicar. El Chavo ya no gritaba para vender. Solo ponía el cartel y esperaba. El dinero rebosaba de latas, bolsas, cajas. Tenía más de lo que jamás había soñado. Pero el hambre no se saciaba con dinero. El profesor Girafales fue el siguiente. El hombre alto y tieso regresó una tarde gris, con su traje arrugado y un ramo de flores ya marchitas del todo.
Llamó a la puerta del departamento 14, confundido por el silencio. Florinda. Kiko. ¿Dónde están todos? Murmuró, golpeando con los nudillos. El chavo apareció detrás de él, con el carrito a un lado. Profesor. Todos se fueron de vacaciones. Me dejaron cuidando el patio. Girafales lo miró con extrañeza, pero su mente estaba nublada por la preocupación. ¿Vacaciones? Sin avisarme. Qué extraño. ¿Y doña Clotilde? ¿Don Ramón? También se fueron. Todos se fueron. El profesor suspiró, derrotado. Bueno. Entonces me iré. Dile a Florinda que volveré cuando regrese. Se dio la vuelta para marcharse. El chavo lo siguió en silencio, con el cuchillo ya en la mano, oculto bajo la manga raída. Profesor. ¿Quiere una torta? Gratis. Para el camino. Girafales dudó, pero aceptó por cortesía. Dio un mordisco mientras caminaba hacia la salida de la vecindad. Al tercer paso, sintió el mareo. Se tambaleó. El chavo lo sostuvo con fuerza sorprendente para su tamaño. Venga. Siéntese un rato en mi departamento. Está cerca. Lo llevó al 8. Cerró la puerta. El profesor despertó atado a una silla vieja, con la boca amordazada con un trapo que olía a sangre seca. Chavo. ¿Qué haces? Intentó decir, pero solo salió un gemido. El niño se acercó, con lágrimas en los ojos. Usted siempre fue amable. Pero nunca me vio. Nadie me vio. Solo veían a Kiko, a doña Florinda, a sus flores. Yo solo quería que alguien me quisiera de verdad. El profesor forcejeó, con los ojos abiertos de terror. El chavo levantó el cuchillo. Perdóneme. Pero necesito seguir. El negocio va bien. Todos dicen que son las mejores tortas. Trabajó con manos temblorosas. Cuando terminó, comió un pedazo crudo del corazón aún latiendo débilmente. Sollozó con fuerza, abrazándose a sí mismo. Ya casi termina. Ya casi. Y quedaban el señor Barriga y Ñoño. Llegaron al atardecer del día siguiente, como siempre, para cobrar la renta. El señor Barriga entró al patio con su paso pesado, Ñoño detrás masticando chicle y mirando el carrito con codicia. Chavo. ¿Dónde están todos? ¿Por qué no hay nadie? Preguntó el gordo, frunciendo el ceño. Se fueron, señor Barriga. Todos se fueron de vacaciones. Barriga resopló. ¿Vacaciones? ¿Y la renta? Nadie me ha pagado este mes. Esto es inaceptable. Ñoño se acercó al carrito. Dame una torta, chavo. Las de siempre. El chavo le dio una, sonriendo con dulzura rota. Tenga, Ñoño. Esta es especial. Para usted y su papá. Ñoño devoró la torta en segundos. El señor Barriga, distraído contando billetes imaginarios, no vio cómo su hijo empezaba a tambalearse. Papá. Me siento raro. Cayó de rodillas. Barriga se giró alarmado. Hijo. ¿Qué te pasa? El chavo se acercó por detrás, silencioso como una sombra. Es la torta. Tiene algo especial. Barriga lo miró con incredulidad. ¿Qué le pusiste, mocoso? El chavo no respondió. Solo clavó el cuchillo en el costado grueso del hombre. Barriga rugió de dolor, intentó defenderse, pero su propio peso lo traicionó. Cayó sobre el carrito, rompiéndolo en pedazos. El chavo lo remató con golpes precisos, llorando sin parar. Usted siempre me aplastaba. Siempre me pisoteaba. Pero también era el dueño de todo esto. Ahora yo soy el bueno. Ñoño, aún consciente, vio todo con ojos desorbitados. Intentó arrastrarse, pero el chavo lo tomó del cuello. Ñoño. Tú siempre comías todo. Ahora vas a ser parte de todo. El último mordisco crudo fue el de la mejilla regordeta del niño. El chavo vomitó después, pero siguió comiendo. La vecindad quedó vacía. Solo él, el barril, las latas de dinero y el carrito destrozado. Pasaron días. El chavo seguía vendiendo, pero ya no había fila. La gente dejó de venir. Los rumores cambiaron. Dicen que el niño de las tortas está solo. Que todos desaparecieron. Algunos curiosos se asomaban desde la calle, pero nadie entraba. Una noche, el chavo se sentó dentro del barril, abrazando sus rodillas. El dinero ya no le importaba. El hambre seguía allí, pero ahora era diferente. Era un vacío que la carne no llenaba. Miró sus manos manchadas, sus dientes afilados, su reflejo en un charco sucio. Ojos hundidos, piel grisácea, una sonrisa que ya no era de niño. Yo solo quería tortas de jamón. Solo quería que me quisiera. Susurró. Entonces sintió el primer dolor real. Un ardor en el estómago que subía por el pecho. Vomitó sangre negra. Su cuerpo temblaba. La carne que había comido, toda esa carne humana cruda, empezaba a revelarse. Parásitos, infecciones, una intoxicación lenta que su pequeño cuerpo no podía soportar más.
Se arrastró fuera del barril, tosiendo, jadeando. Perdón. Perdón a todos. Cayó de rodillas frente al patio vacío. Recordó las risas, las burlas, los golpes, pero también los pocos momentos en que alguien le había dado una palmada en la cabeza o una torta de verdad. Yo los maté. Pero ellos me mataron primero. Con sus palabras. Con su olvido. El dolor se intensificó. Se abrazó al barril como si fuera su madre que nunca tuvo. Con el último aliento, tomó el cuchillo oxidado y se lo clavó en el pecho, justo donde latía su corazón roto. No más hambre. No más tortas. Cayó de lado, con los ojos abiertos hacia el cielo nocturno. La sangre se mezcló con el polvo del patio. El barril rodó un poco, vacío por dentro, como siempre había estado. Al amanecer, un perro callejero olfateó el cuerpo pequeño y se alejó sin tocarlo. El viento arrastró el cartel roto. Tortas del Chavo. El sabor que nunca olvidas. Y la vecindad quedó en silencio eterno. Nadie volvió nunca. Nadie preguntó por ellos. Solo quedó la historia que se contaba en voz baja en los mercados lejanos. La de un niño que soñó con jamón y terminó devorando todo lo que lo rodeaba. Hasta devorarse a sí mismo. El hambre, al final, siempre gana. Pero a veces, también pierde. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.